Hola mis queridos hermanos, amigos, una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios. La lección de hoy está un poquito compleja, pero hay una lección tremenda que podemos sacar de esto. Pan partido y vino derramado. ¿Qué viene a su mente cuando escucha este título? Vamos a ver lo que dice la lección para el día de hoy. Oswald Chambers ha dicho que debemos convertirnos en pan partido y vino derramado para los demás. ¿Qué crees que quiso decir con esto? De principio a fin en la Biblia hay ejemplos de personas que fueron partidas para servir a los demás. Moisés, por ejemplo, fue llamado a soportar olas interminables de chismes y críticas al conducir al pueblo a la tierra prometida. Vemos la vida de Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés estaba sirviendo al pueblo, queriendo ayudar a ese pueblo rebelde a sacarlos de la esclavitud a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Pero el pueblo, en lugar de obedecer a Moisés, más bien se iban contra él, lo criticaban, levantaban chismes, críticas, un montón de cosas. De suerte que Moisés dice que era el hombre más manso de la tierra. Menos mal, porque es tanto los sufrimientos que enfrentó Moisés. Y a veces la gente no entiende que cuando un líder está tratando de llevarlos a algo bueno, no falta quien levante el dedo para oponerse, para criticar, para ser la piedra en el camino, la piedra en el zapato. No falta que siempre hay uno al menos que se levanta para oponerse, aunque las cosas que el líder proponga sean buenas. Bueno, así trabaja el diablo. Ahora vemos cómo Moisés dedicó su vida para guiar a ese pueblo, para ayudarlos. Y a pesar de las críticas, luchó y dio lo mejor que tenía de sí, obedeciendo fielmente a la palabra de Dios. También José fue llamado. Ahora, pero antes de pasar a hablar de José, quiero hablar algo más de Moisés. Gracias a Dios y al trabajo que Moisés hizo de dar su vida, entregarse por completo hasta el final, por amor a ese pueblo, fue que una gran cantidad de gente salió de la esclavitud y logró llegar a la tierra prometida. Así también mucha gente hoy día, gracias al sacrificio de buenos líderes, hermanos de iglesia, piadosos o pastores que dedican su vida para servir al Señor y al trabajo incansable de ellos, lograrán muchos hermanos entrar al reino de los cielos. Vemos también en el caso de José. José fue llamado a una experiencia que implicó traición y cárcel cuando ocupaba un puesto de servicio en Egipto. Ahora, ¿para qué fue José llevado a Egipto? A pesar del sufrimiento que pasó, Dios lo usó para ir preparando el camino para el pueblo, para que no murieran de hambre en la tierra donde estaban y tuvieran un refugio temporal en Egipto. Ahora, Dios usó a José, lo ayudó, y a pesar de las tribulaciones que enfrentó José, a pesar de las lágrimas, las luchas, finalmente el camino, el puente quedó preparado para salvación del pueblo en esa época. En cada caso, Dios permitió las situaciones para que la vida de su pueblo pudiera llegar a ser una tarea, un teatro de gracia y cuidado, no solo para sí, sino también para el bien de los demás. Dios a veces o muchas veces nos necesita, que seamos beneficio para los demás, que seamos de bendición para otros, aunque estemos cansados, a veces agotados, que ya no queremos hacer nada, pero hay alguien que está esperando un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, que está buscando alguna respuesta en la palabra de Dios. Y muchas veces los mensajes que se envían, la gente dice, sabe que esto me llegó justo cuando yo lo necesitaba. Dios nos necesita, mis hermanos, y es por eso que bueno que podamos dar lo mejor que podamos para honra y gloria a Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida de ofrenda para Dios, una vida de servicio a Dios y a la humanidad, desinteresado, sin esperar nada a cambio. Que de hecho esa es otra cosa para poder aprender a practicar la mansedumbre, sin esperar nada a cambio. Total que sí, nos agradecen. Bueno, está bien, pero si no agradecen no hay problema porque no lo haríamos con esa intención. Dios puede usarnos de la misma manera. Es fácil sentirse enojado o herido en esas situaciones, como el caso vemos lo que pasó con Moisés, con José. Pero como señalamos ayer, la mansedumbre es la capacidad que Dios nos da para soportar esas cosas con paciencia y sin resentimiento. Es una virtud que también Dios da, un don también, la paciencia, la mansedumbre, para soportar sin enojarse, sin desesperarse. Me impactó la historia de Ezequiel
el profeta Ezequiel en el capítulo 24, 15 al 27, cuando Dios le dice que le va a quitar su deleite, lo más hermoso que tenía, para usar a Ezequiel como una ilustración, un mensaje poderoso de llamado al pueblo para que se arrepintieran. El pueblo estaba cometiendo tantas cosas gravísimas en contra de Dios y habían hasta dejado de reconocer al Dios Altísimo como el soberano. Y Dios estaba usando a Ezequiel. Y claro, da la señal y lamentablemente lo que más amaba Ezequiel, su esposa, murió esa misma tarde. Y la meta era que él no llorara, no se lamentara. Aún así, imagínense, muere la esposa y no tenía ni siquiera que llorar. Tremendo. Ahora, mediante el ejemplo de Ezequiel, el pueblo de Israel llegaría a convertirse a la verdadera acerca de que Dios era Jehová el Señor y verían esta verdad al experimentar el cumplimiento de la profecía de la vida de Ezequiel, simbolizaba el sufrimiento que enfrentó. De esa manera podían entender que hay un Dios en los cielos, que los estaba llamando y que no quería que les pasara lo mismo, que se arrepintieran. Mediante la vida de Ezequiel, muchos seguramente se convirtieron también, se volvieron a Jehová. Ahora, así de igual manera, muchas veces podemos ser pasados por pruebas, por dificultades, para después beneficiar a otros. En lo personal seguramente les ha pasado de que han tenido pruebas, dificultades, problemas. En la iglesia hablamos hace unos días, hace muy poco, con un amigo que él tiene un problema enfrentado, un problema serio con uno de sus hijitos. Muy duro lo que le ha tocado pasar, pero él cuenta que de la mano de Dios ha logrado soportar esta situación. Entonces, cualquiera que sabe la situación que ha pasado él con su hijo y de repente se lamenta porque su hijo está resfriado, porque su hijita lloró, porque le faltan zapatos, cuando escucha la historia de este hermano dice: oh Dios, a mí no me está pasando nada, absolutamente nada a comparación con lo que le está pasando. Y él ya está haciendo un testimonio. Al principio, claro, lloraban, sufrían, se lamentaban, pero ahora está haciendo un testimonio poderoso para muchas personas que están pasando momentos difíciles. En lo personal, Dios me ha hecho pasar por momentos difíciles también, y en el momento de la prueba yo digo: Señor, ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? ¿Qué culpa tengo yo? Ahora, lo que puedo rescatar de todo esto es que Dios me hace entender para que después entiendas a los demás. Y de verdad que uno queda preparado. Cuando alguien está en una situación complicada de la que uno ha pasado similar, uno dice: sabe que yo te entiendo. Yo ya pasé por eso. Por ejemplo, si una persona ha sufrido de cáncer y ha sido sanada, y hay otra persona que está con cáncer, ¿quién es la mejor persona para ayudar y aconsejar a esa persona? Al que ya pasó por la enfermedad, el que ya la vivió, el que ya tuvo la experiencia. Porque uno puede hablar, yo puedo hablarle a la gente: ay, que el cáncer aquí, pero yo no lo he vivido, gracias a Dios, y ojalá nunca me toque. Pero, mis amigos, Dios necesita que a través del dolor y el sufrimiento nosotros podamos aprender a ejercitar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que a pesar de lo que pasa y cosas en nuestra vida que en el momento no entendemos, algún día miraremos para atrás y veremos que Dios no estaba siendo injusto, no estaba siendo cruel como a simple vista parece, que tenía un mensaje especial. Allá mencionamos 3 personajes: Moisés, José y Ezequiel. Y yo, mientras estudiaba esta lección, yo decía: Señor, ¿qué le digo a la gente en esta lección? Porque siempre me gusta hablar bien de mi Dios, que lo vean que Él es el Dios piadoso. ¿Qué le digo a la gente cuando les diga que Ezequiel, un hombre tuyo, fiel a ti, va y tú permites que se le muera la esposa? Y Dios me hace entender algo inmediatamente mientras oraba. Bueno, ¿y mi Hijo Jesucristo? ¿Qué mal hizo? ¿Qué daño le hizo a la humanidad? Y tuvo que ir a la tierra a morir por la humanidad, a ser pan partido y vino derramado, a que su cuerpo fuera quebrantado, que su sangre fuera derramada por nosotros. Él sufrió muchísimo, el Padre también sufrió mucho, y a uno de estos hombres que usó a Moisés, a José y a Ezequiel, Dios también sufrió con ellos en medio del dolor. Pero lo hizo para beneficio del pueblo. Así como fue el caso de Jesucristo, el Padre sufrió muchísimo con su Hijo amado, pero lo hizo en beneficio para todos nosotros, y que gracias a esa ofrenda del Padre Celestial, a ese sacrificio de Jesús, hoy usted y yo tenemos esperanza. Así que, mis amigos, en lugar de renegar contra Dios, querer darnos las de sabelotodo, de cuestionar a Dios por qué hace aquí, por qué hace así,
No, Dios es demasiado sabio. Nosotros somos un poco ingenuos, ¿verdad? Para entender la forma de obrar de Dios. Así que lo mejor es avanzar por la ruta que Dios nos plantee. Aunque en el momento doloroso no lo veamos así, no nos soltemos de la mano de Dios, porque Él tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, y que si estás pasando por un crisol, un momento de dificultad, de prueba dura, pueda pasarla con paciencia, con humildad, con mansedumbre, y cuando pase la prueba, estarás mejor preparado o preparado para hacer una bendición para otros que necesitarán tu ayuda. Dios te bendiga y te guarde, y que puedas ser una ofrenda viva para Dios. Hasta pronto, mis amigos.